Los términos de comercio internacional publicados por la Cámara de Comercio Internacional, esos son los 5 TERs, contienen claramente una definición sobre las responsabilidades entre comprador y vendedor en un contrato de compraventa internacional de mercancías, ¿no? Entonces, aquí hace énfasis en las responsabilidades que asume tanto comprador como vendedor en una operación de comercio exterior. Una tercera definición más nuestra, digamos, para los fines del curso, es esta, que dice que los 5TER son una interpretación única de la Cámara de Comercio Internacional que define derechos, obligaciones y riesgos tanto del exportador como del importador en una operación de compraventa internacional de mercancías. Vayamos a un caso un poco más real, una exportación de una empresa boliviana de la mercancía que ustedes quieran hacia España, para mantener el ejemplo de hace un rato. Si el Incoterm elegido especifica que la entrega, si ustedes recuerdan, más adelante está escrito también en este texto, en la presentación, decíamos que la entrega es el momento y el lugar en el que la mercancía cambia de dueño, ¿verdad? Si se ha definido en el contrato de compraventa internacional entre vendedor y comprador que ese momento y lugar de la entrega se va a dar en el puerto de Arica de Chile, eso implica que las obligaciones para poner la mercadería en el puerto de Arica y los riesgos que se corre en el tránsito desde La Paz hasta Arica son asumidos por el vendedor. A partir de ese momento, todo el transporte marítimo y el subsecuente hasta que llegue la mercadería al almacén del importador tendrá que asumirse en cuanto a costo y riesgos por parte del importador. Eso es lo que nos dicen los 5TERs. Nos definen de una manera bien clara qué derechos, qué obligaciones y qué riesgos asume tanto el exportador como el importador en una operación de compraventa internacional. No se olviden que cuando se vende de un país a otro, hay varios cientos, a veces miles de kilómetros de por medio que deben ser cubiertos a través de uno o más medios de transporte. Y eso implica transbordos, manipuleo, etcétera, para lo cual se contrata también seguro, ¿no? Entonces, ¿quién contrata el seguro? Por lo general, contrata el seguro cada una de las empresas por el tramo cuyo riesgo asume. Si yo, como exportador boliviano, me comprometo a entregar la mercadería sobre el buque en el puerto de Arica, entonces yo deberé asumir ese riesgo, el transporte desde La Paz hasta el puerto de Arica, y por lo tanto deberé también preocuparme de contratar el seguro por ese tramo y asumir los riesgos y las obligaciones inherentes a esa etapa del tránsito. Desde ese punto de la entrega hasta el punto de destino final, el almacén del importador, pues seguramente será es decir, el importador, el que asuma todos los costos y los riesgos. Algo que no les dije al principio y sí se los menciono ahora, por favor, en cualquier momento, si hay algo que no está claro o lo que fuera, entonces tienen el micrófono abierto, tienen el chat, interrumpan por favor sin ningún problema. La idea es esa, ¿no? Que no vayamos avanzando si es que quedan algunos conceptos que no estén claros o algún punto que deba ser reforzado, comentado. Si tienen algún comentario, también siempre en cualquier momento va a ser bienvenido. Como tenemos apenas 3 días para cubrir esto, vamos a ir tratando de avanzar más o menos rápido, pero no, de hecho no vale la pena ir avanzando si es que las cosas no van quedando claras. Entonces, por favor, el momento que consideren conveniente o tengan alguna duda, todos tienen el micrófono abierto, entonces no hay ningún problema, por favor, interrumpan nomás la exposición sin ningún problema. Asumiendo entonces que todo está claro, continuamos con la siguiente diapositiva que nos habla de la clasificación de los 5TERs. La primera clasificación, porque hay 2 criterios, el primero de esos criterios para clasificar a los 5TERs es por el medio de transporte. Esto lo primero que nos dice es que Claro, dependiendo del medio de transporte que vayamos a utilizar,
deberemos utilizar uno u otro Incoterm. Es decir, que no todos los Incoterms pueden utilizarse para cualquier medio de transporte que utilice nuestra exportación o importación. Estos 7 Incoterms que están aquí en la columna de la izquierda, Ex-Works, FCA, CPT, SIP, DAT, DAP y BDP, se pueden utilizar para cualquier medio de transporte, como dice ahí. Por el contrario, estos otros 4 Incoterms, FAS, FOB, CFR y SIF, deben utilizarse solamente cuando la exportación utilice vías navegables como medio de transporte. ¿Qué entendemos por vías navegables? Para decirlo en fácil, cuando el transporte sea por barco, ¿no? Hay muchos autores, incluso libros que mencionan en este tipo de clasificación, no vías navegables, no dicen transporte marítimo. Y obviamente el transporte marítimo se hace por vías navegables, a través del mar, pero no es el único medio de transporte por vías navegables. Aparte del marítimo tenemos transporte fluvial, que es por ríos, lacustre, por lagos y también por canales. Entonces, por cualquiera de esos 4 medios de transporte también deben utilizarse estos 4 Incoterms: FAS, FOB, CFR, CIF. Para redundar un poco en este concepto, si es que estamos exportando vía aérea algún producto, pues no podremos utilizar ninguno de estos Incoterms. ¿Por qué? Porque el avión no va por vías navegables, ¿verdad? Deberemos utilizar uno de estos Incoterms. Hay que saber elegir bien, porque, y esta recomendación es válida, hasta su existencia sería válida, dado que en nuestro país se tiende a utilizar FOB y SIF cuando se debe y cuando no se debe. Entonces, FOB y SIF, por mencionar 2 nada más de los más usuales, se utilizan solamente cuando se esté transportando la mercadería por vías navegables. En los otros casos, para cualquier otro medio de transporte que no sea por vías navegables, se deben utilizar uno de estos otros 7 Incoterms. Aquí ustedes pueden ver 2 líneas amarillas punteadas que unen CFR con CPT y SIP con SIP. Estas líneas las puse porque estos 2 pares de Incoterms, CPT y CFR, por ejemplo, y por otro lado SIP y SIF, tienen exactamente las mismas características. La división que mencionábamos hace un rato de derechos, obligaciones, riesgos, etcétera, que se reparten entre exportador e importador, son exactamente las mismas que se especifican para CFR y para CPT. Y lo mismo entre SIF y SIP, ¿no? No existe una equivalencia similar para los otros Incoterms. Es decir, que si alguien está exportando vía marítima, mercancían habitualmente bajo FOB, una vez al mes, FOB, Puerto de Arica, FOB, Puerto de Arica, y por un tema de urgencia quiere utilizar vía aérea, no hay un Incoterm que refleje exactamente la división de costos y riesgos de FOB para otro medio de transporte. Pero si estaba vendiendo bajo SIF durante todo ese tiempo vía marítima y por una urgencia quiere exportar vía aérea, entonces, sin cambiar para nada las condiciones de SIF, puede utilizar el SIP, que es exactamente igual al SIF, pero para otro medio de transporte. La misma equivalencia existe entre CFR y CPT, solamente entre estos 2 pares de Incoterms. Los otros Incoterms no tienen una correspondencia total con algún Incoterm del otro grupo. Entonces, cuando estemos viendo uno por uno los Incoterms, me imagino que mañana vamos a estar viendo estos, acuérdense de este gráfico, por favor, porque luego de ver CFR y SIF, ya no vamos a ver en detalle CPT y SIP, porque son exactamente iguales, con la única diferencia de que estos dos, CFR y SIF, se utilizan cuando el transporte es por vías navegables, y estos dos, CPT y SIP, para cualquier otro medio de transporte.
La siguiente clasificación de los Incoterms se da por lo que se llama por grupos. Si vamos un momento a la diapositiva anterior, ustedes se fijan, la primera letra de los Incoterms es E, en este caso, F en estos otros tres, C para estos cuatro, y este último grupo de tres Incoterms empieza con la letra B. Y esas primeras letras son las que le dan sentido a este segundo criterio de clasificación de los Incoterms, que, como les comentaba, se llama clasificación por grupos. El primer grupo es el grupo E, que se llama grupo de salida, el segundo grupo F, el tercero grupo C y el último grupo D. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tengamos cualquier Incoterm para considerar, la primera letra de ese Incoterm nos va a decir a qué grupo pertenece, ¿no? Ustedes ven aquí, estas cuatro letras son las que denominan a cada uno de los grupos. Y todos los Incoterms, cualquiera de los 11 que existen, empiezan por una de estas letras. Entonces, un FOB, por ejemplo, que es el más conocido quizás, el FOB, como empieza con la letra F, pertenece al grupo F. El SIF, que empieza con la letra C, va a pertenecer al grupo C y así. La primera letra de cada Incoterm nos dice a qué grupo pertenece. Y el nombre de cada grupo que está aquí nos da cierta guía acerca de el momento y el lugar en que se transfieren los derechos de propiedad de la mercadería, es decir, dónde se va a dar la entrega de esa mercadería. El grupo E se llama de salida. Yo creo que la mejor forma de aprender esto de los grupos es yéndonos por el extremo, por los extremos, perdón. El grupo E es grupo de salida y el grupo D es grupo de llegada. Y los dos grupos del medio se diferencian porque uno considera el transporte principal y el otro no. El grupo F es sin pago de transporte principal y el grupo C es con pago de transporte principal. No es complicado de entenderlo, pero estoy seguro que se va a entender mucho mejor con este gráfico. Este gráfico es todavía... En algún momento, pues voy a salir de aquí para que esa línea roja, que no sé de cómo se coló ahí. Qué raro, no se pierde la línea. Ni qué hacer, sigamos con eso entonces. Uno de los primeros participantes alrededor. Ya, ok. Ya, les digo entonces, listo. Gracias, Gerardo. Gerardo me acaba de indicar que es uno de los participantes el que puso esa línea roja, así que si acaso pudiera quitarla, sería mejor para todos. Si no, no importa, no hay problema, igual se entiende. Entonces, este esquema muestra de forma bastante clara, creo, el flujo normal de una operación de comercio exterior. Este es el vendedor, esta es la empresa vendedora, la mercadería sale de aquí, este es el exportador, ¿no ve? La mercadería sale de los almacenes, de los medios de la empresa exportadora y llega hasta, en algún momento llega a el almacén del importador o del comprador, ¿no? Una vez que sale la mercadería del país exportador, aquí, cuando sale la mercadería del país del vendedor, ¿no? Justo en esto. Ya está. Okay. Entonces, como decíamos, la mercadería sale de los predios del vendedor
Antes de llegar a frontera, etcétera, tiene que pasar la aduana del país exportador. En este ejemplo, llega al puerto de embarque. Si es transporte marítimo, como en este ejemplo, tiene que cruzar el mar para llegar al puerto de destino. Una vez que está en el puerto de destino, pasará a la aduana del país importador para finalmente llegar hasta los almacenes del comprador, ¿no? En términos generales, este esquema se aplica a cualquier operación. Obviamente, el medio de transporte puede cambiar. Utilizamos aquí el transporte marítimo porque es el medio de transporte más utilizado en comercio internacional. A nivel mundial se calcula que alrededor del 75% de las operaciones de comercio exterior utilizan transporte marítimo. Esto obviamente porque es el medio de transporte más barato. En cuanto a costo, la gran desventaja que tiene es que tarda más, ¿no? Pero un buen trabajo logístico, que justamente es el tema del siguiente módulo que vamos a ver, puede, puede justificar puede justificar la utilización del transporte marítimo. Entonces, algo que hay que tener en cuenta aquí, algo que no siempre lo tenemos presente, es que en toda operación de exportación e importación, tiene dos aduanas. Una, la aduana del país exportador, aquí, y otra, la aduana del país de importación. Esto implica que en toda operación de comercio exterior se deben hacer dos despachos de exportación, perdón, dos despachos aduaneros. El despacho de exportación en el país del exportador y el despacho de importación en el país del comprador. Habiendo aclarado cómo funciona este esquema, podemos ver ahora a qué punto se refiere cada uno de los cuatro grupos de los Incoterms que vimos en la diapositiva anterior. El primer grupo, que se llama de salida, nos dice que el famoso concepto de entrega, que se refiere al momento y al lugar en que la mercancía cambia de dueño, recuerda, esa entrega se hace en los predios del vendedor. Este globito rojo que está aquí nos muestra de manera indicativa nada más, no es, no es un esquema formal, digamos, pero sí nos da la idea de que la entrega se realiza básicamente en los predios o en el almacén, en la fábrica del exportador, antes de cruzar la aduana. Es por eso que se llama este grupo E de salida. El siguiente, el grupo F, el grupo F nos dice que la entrega, es decir, el traspaso del derecho propietario de la mercancía exportada, la entrega se va a dar saliendo de los predios del exportador, incluyendo la aduana, es decir, que cuando se vende bajo un Incoterm del grupo F, el exportador debe entregar la mercadería despachada para exportación, debe hacerse cargo del despacho de exportación. Y si este Incoterm apunta a un lugar, digamos al puerto de embarque, deberá hacerse cargo del transporte hasta el momento de la entrega, momento y lugar de la entrega. Entonces, el grupo F, si recuerdan, se llama sin pago del transporte principal. El transporte principal es el transporte marítimo. Algo que no comentamos en la anterior diapositiva, conceptualmente el transporte principal, si el transporte, si la operación utiliza transporte marítimo, ese es el transporte principal. El transporte marítimo es el transporte principal, siempre que exista. Si no hubiera transporte marítimo, el transporte principal se va a considerar que sea el que cruce la frontera del país de importación. Ese va a ser el transporte principal. Entonces, cuando se utilice un Incoterm del grupo F, o si prefieren, cuando se utilice un Incoterm que empiece con la letra F, implica que la mercadería se va a entregar antes de que tenga lugar el transporte principal. En este ejemplo, la cotización que se haga, es decir, el precio que se fije asociado a un Incoterm del grupo F, ese precio no deberá incluir el transporte principal, en este ejemplo, el transporte marítimo, pero sí deberá incluir
el transporte desde la fábrica del exportador hasta el puerto de salida. Si fuera una exportación boliviana y el Incoterm fuera FOB, Puerto de Arica, Chile, entonces un Incoterm del grupo F debería incluir el valor de la fabricación de la mercancía, obviamente, más el margen de utilidad del exportador, más el flete desde La Paz hasta Arica, más el costo del despacho de exportación, más el seguro de este transporte, La Paz-Arica. ¿Quién debe asegurar ese transporte, ese tramo? El exportador. ¿Por qué? Porque según este Incoterm, el riesgo de todo este tramo lo asume el exportador. ¿Deberá incluir el transporte principal? No, porque el grupo F es sin pago de transporte principal. Desde este punto para allá, hasta los precios del comprador, no, los costos ni los riesgos de todo este tramo deberán ser asumidos por el exportador, sino por el comprador, bajo el grupo F, ¿no? El siguiente grupo, el grupo C, que se llama con pago de transporte principal, considera el momento y el lugar de la entrega en este sector, en el que muestra el globito azul, ¿no? Es decir, que la entrega se da luego de que ha tenido lugar el transporte principal. Si la misma venta de Bolivia hacia Europa que hemos estado teniendo como ejemplo en los últimos minutos, se hace considerando un Incoterm del grupo C, entonces esa cotización deberá incluir todo lo que incluye el grupo F o algún Incoterm del grupo F, más el transporte principal, en este caso el transporte marítimo. ¿Por qué? Porque eso implica el grupo C, con pago de transporte principal. El costo del transporte principal deberá ser asumido por el vendedor. Y finalmente, el grupo D, cuyo nombre es de llegada, este grupo nos dice que la entrega se hace aquí, luego del transporte principal, cuando la mercadería ya está descargada, pasando la aduana del país de importación hasta llegando a los predios o a los almacenes del comprador, ¿no? Entonces, simplemente viendo la primera letra de cualquiera de los Incoterms utilizados, solamente viendo esa primera letra, ya deberíamos saber si la entrega se hace en este lugar, en este, al otro lado del mar, en el puerto de llegada o más cerca al almacén del comprador, ¿no? Es clave saber bien que el flujo además siempre va en este sentido. Así, sale de aquí la mercadería y llega aquí. Sale del almacén del exportador y en algún momento llega al almacén del importador. ¿En qué lugar desde este almacén hasta este se puede dar la entrega? En cualquiera de estos lugares. Para fines de ordenarnos, digamos, un poco en temas de Incoterms, cuando esa entrega se dé aquí, en el lugar del globito rojo, del círculo rojo, entonces utilizaremos un Incoterm de grupo E. Si nuestro acuerdo con nuestra contraparte en la negociación de compra-venta internacional especifica que la entrega se dé aquí llegando al puerto de embarque o de salida, entonces será un Incoterm de grupo F. Si tiene lugar luego de que se realice el transporte principal, deberá ser un Incoterm de grupo C. Y si se quiere que la entrega se haga ya casi llegando a la aduana del país importador o a los almacenes del comprador, del importador, entonces utilizaremos un Incoterm del grupo D. Este mismo esquema básico lo vamos a utilizar para aclarar las características de cada uno de los Incoterms. Si se fijan, este esquema es básicamente el mismo que hemos estado viendo hace rato, pero en este caso tenemos, aparte del gráfico de un barco, tenemos también un tren, un avión y un camión. Eso nos muestra que este Incoterm, que es este XWorks, el primero de los Incoterms que vamos a ver, XWorks, si revisan la primera clasificación, XWorks decía para cualquier medio de transporte. Como es para cualquier medio de transporte, por eso aquí tenemos el gráfico para los 4 medios de transporte más habituales: carretero, aéreo, ferroviario y marítimo, ¿no? Entonces,
Para aquellos casos en que sea solamente para transporte por vías navegables, no van a existir ni el camión, ni el avión, ni el tren en el gráfico, ¿no? En este caso sí están los 4 medios de transporte principales porque es Incoterms para cualquier medio de transporte. Ex-Works se traduce como en fábrica. Al ser del grupo E, ya sabemos que la entrega se va a dar por aquí, ¿verdad? Eso más o menos decía la diapositiva anterior. Entonces, antes de entrar al detalle de lo que es Ex-Works, vamos a ver un poquito las partes que tienen estos esquemas para poder manejarlos de mejor manera. Por un lado, si bien mantiene los elementos del anterior esquema, el de los grupos, aquí es el vendedor, el almacén del exportador, la aduana del país exportador, el puerto de embarque o de salida y el puerto de embarque de llegada o de destino, la aduana del país importador y los almacenes del comprador o del importador. Aquí arriba a la derecha nos muestra el precio cotizado bajo Ex-Works, qué conceptos incluye. En este caso, como Ex-Works es el de menor responsabilidad para el exportador, hace énfasis en lo que no incluye y nos dice que no incluye fletes, ni seguros, ni maniobras. Maniobras se refiere al manipuleo de la carga, ni despacho aduanero alguno. El momento en que se hace la transferencia de costos y riesgos es el momento de la entrega, ¿verdad? Aquí tenemos dos líneas, una línea negra y una línea roja, que se reflejan aquí en la parte inferior. La línea negra se refiere al costo, porque hay un costo en trasladar la mercadería desde aquí, desde este almacén del exportador, hasta el almacén del importador. Ese costo, ¿quién asume y en qué momento se transfiere? Y por otra parte, existe un riesgo de pérdida, de daño, de robo, etc. Y también esta línea roja nos dice en qué momento se transfiere el riesgo. En el caso específico de Ex-Works, el momento de la transferencia se da aquí, prácticamente en el almacén del exportador. Para el exportador, vender, es decir, exportar bajo el Incoterm Ex-Works es prácticamente una venta local. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, el precio de venta no debe incluir fletes. ¿Por qué no incluye fletes? Porque la mercadería se entrega aquí, no hay flete posible. Se entrega básicamente en el almacén del exportador. Tampoco incluye seguros. ¿Por qué? Porque al no asumir el exportador ningún tramo de transporte, no tiene por qué asegurarlo. No incluye manipuleo, porque entrega en su almacén, y tampoco despacho aduanero. O sea que quien hace el despacho aduanero de exportación es el comprador extranjero. No es muy usual, desde ya que no lo es, pero en teoría es esa la característica de Ex-Works. Decíamos que el precio es casi la situación es casi la misma que una venta local, pero creo que aquí vale la pena hacer un comentario. En realidad, el precio de una exportación ex-works debería ser más barato que una venta local. Pongamos el ejemplo de una exportación de cerveza. Y elijo cerveza por un tema impositivo, o cualquier otra bebida alcohólica podría ser. Digamos que una botella de cerveza aquí cuesta 10 bolivianos, ¿ya? Para poner un número redondo. Cuando nosotros pagamos 10 bolivianos por una cerveza aquí, dentro del territorio aduanero boliviano, esos 10 bolivianos están cubriendo los costos de fabricación de esa cerveza, más el margen de ganancia del vendedor, más impuestos. De los 10 bolivianos, redondeando, 5 bolivianos van a ser impuestos. El resto se reparte entre la utilidad y los costos del fabricante. Paga el 13% de IVA y además, y por eso elegí una bebida alcohólica, por ejemplo, también paga el ICE, el impuesto al consumo específico, ¿no? Que es el nombre que en Bolivia se da al impuesto a los bienes suntuarios. Y lo pagan aquellos artículos o productos que están lejos de ser considerados de primera necesidad o dentro de la canasta familiar, ¿no? Entonces, hay un principio vigente siempre en comercio internacional que es el de
neutralidad impositiva, que también se conoce como drawback. Aquí en el chat voy a escribir el principio ese es, en inglés el nombre es drawback, que también se conoce como de neutralidad impositiva. Según este principio, a ver cómo es esto, ahora sí. Ahora sí, salió en el chat. El principio de drawback o de neutralidad impositiva especifica que ningún producto de exportación debe incluir en su precio impuestos locales. Entonces, lo que en Bolivia, de la cerveza, el ejemplo que poníamos, se venden 10 bolivianos, cuando se exporta no se le pueden incluir impuestos. Entonces va a costar alrededor de 5 bolivianos. ¿Y por qué se sacan los impuestos del precio de venta? ¿Por qué? Porque cuando la cerveza salga, en nuestro ejemplo de aquí de La Paz, Bolivia, viaje todo esto por cualquier medio de transporte y llegue a la aduana del país de importación, en esa aduana se va a hacer lo mismo que se hace en la aduana boliviana cuando se importa. Se le van a añadir los impuestos del país importador, ¿no? Entonces, el IVA y el ICE que no pagó para la aduana boliviana, sí va a pagar ante la aduana del país importador y ahí se equilibra más o menos el precio, ¿no? Es lo que permite que los países compitan en base a su competitividad eh, real, ¿no? A sus ventajas absolutas, competitivas, etcétera, ¿no? Porque imagínense si nuestra cerveza se le incluye en su precio de exportación los impuestos, costaría 10 bolivianos. Sobre esos 10 bolivianos hay que añadirle flete y seguro hasta Europa, en nuestro ejemplo. Va a llegar a costar fácil 14 bolivianos. Y aquí se le añaden los impuestos del país importador. Estaría pagando impuestos locales, digamos españoles en nuestro ejemplo, impuestos españoles sobre el impuesto boliviano que se incluyó en el precio de venta, ¿no? Entonces sería demasiado caro, sería una barrera para el comercio internacional. Entonces, con buen criterio a nivel ya OMC y antes incluso de eso, se ha definido que los precios de un producto de exportación no incluyan impuestos locales. Ya hacíamos esa digresión un poquito para hacer énfasis en que si bien para el exportador es casi una venta local, tiene que tener en cuenta que no puede incluir impuestos cuando vende ex-works, ¿ya? Es por eso que para las empresas exportadoras en Bolivia, si bien las facturas de exportación deben ser dosificadas ante impuestos internos, etcétera, es un talonario distinto al de las ventas locales. Y la factura de exportación dice arriba en algún lugar, factura de exportación no genera ni crédito ni débito fiscal. Entonces, mes a mes, las empresas exportadoras no declaran el formulario 200 ni el 400 para pagar IVA e IT por sus ventas de exportación. No, como no incluye impuestos, no genera ni crédito fiscal, no pueden utilizar para pagar menos impuestos, pero tampoco débito, no deben pagar impuestos IVA e IT por las exportaciones. Sí, a fin de año se debe considerar el monto de la exportación para el pago de impuestos a las utilidades, porque aunque sea una exportación y no haya incluido impuestos y haya estado eximida de pagar el IVA y el IT mes a mes, a final de año ese ingreso influye en la utilidad de la empresa, ¿verdad? Entonces sí se consideran esos montos de exportación para calcular la utilidad para fines del pago del IUE, pero no para IVA e IT, porque no se incluyen en las exportaciones. Ok, entonces dicho esto, vamos a referirnos a la parte inferior aquí del cuadro. ¿Por qué? Porque se refiere a las tareas que asume tanto
exportador como importador. Y como decíamos, el exportador casi no asume ninguna obligación aquí. Por lo tanto, las obligaciones que están listadas en esta parte del cuadro se refieren sobre todo al comprador y nos dice que el comprador debe recoger la mercadería en el local del vendedor, aquí. Además, debe contratar transporte y seguro de la mercancía hasta el destino. Desde aquí, el transporte debe contratarlo hasta aquí, hasta su propio almacén. Y debe además efectuar el despacho de exportación aquí y el de importación aquí. Es el único caso de los 11 Incoterms, Ex-Works es el único en el que el comprador debe hacer el despacho de exportación ante la aduana, en nuestro caso boliviana, y el despacho de importación ante su propia aduana, en nuestro ejemplo, la aduana española. Esto no es muy usual, ¿no? De los 11 Incoterms que se tienen en la versión 2010, en 9 de ellos el exportador hace el despacho de exportación ante su aduana y el importador hace el despacho ante la suya. Es lo más usual además, ¿no? Pero en Ex-Works no, es uno de los 2 Incoterms en que no se cumple eso. En este caso, el comprador hace tanto el despacho de exportación como el de importación. Y ese es un problema que al momento de utilizar Ex-Works, en el caso boliviano, por ejemplo, para hacer el despacho de exportación se exige que el que está haciendo la declaración esté registrado ante la aduana, creo que tiene que tener el RUEX, el Registro Único de Exportador, ¿no? Entonces, es muy difícil, digamos, para una empresa española, según nuestro ejemplo, hacer el despacho de exportación, si es que no está registrado como importador ante la aduana. En la vida real debería darse un poder seguramente a un agente aduanero o algún otro a alguien bajo otra personería jurídica que pueda hacer a nombre del comprador el despacho de exportación. Obviamente ese alguien va a cobrar por su trabajo, ¿no? Lo cual va a ir encareciendo la operación. No, entre ese, por otros aspectos, no es muy usual utilizar Xworks. Que se usa alguna vez, sí, se utiliza, pero no es muy habitual. En todas las diapositivas que vayamos a ver de los Incoterms, va a haber este cuadrito, es un óvalo en realidad que tiene dentro un texto, y este texto está copiado literalmente de la publicación de los Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional, y se refiere a la entrega, al concepto de entrega, al cual ya habíamos hecho referencia antes, para cada Incoterm. En el caso de Xworks dice que el vendedor realiza la entrega, lo que habíamos hablado antes, cuando pone la mercancía a disposición del comprador en las instalaciones del vendedor o en otro lugar designado. Puede ser la fábrica, el taller, el almacén, lo que fuera del exportador, ¿no? Es por eso que la entrega siempre se la hace en este lugar, ¿no? Por aquí. Y ese es el concepto de Xworks, el único Incoterm del grupo E. Si se fijaron ustedes al momento que veíamos la segunda clasificación, Xworks es el único Incoterm del grupo E, o sea, es el único que empieza con la letra E, ¿no? El grupo de salida está conformado solamente por Xworks y sus características son las que acabamos de ver. Y con eso ya terminamos, felizmente, un grupo, el grupo E. Los otros no van a ser tan rápido, pero yo creo que hoy acabamos el grupo F y para no dejar a medias, mañana empezamos con el grupo C. Entonces, si es que no hay comentarios, preguntas, nada, nada. Continuamos con chat, tampoco hay nada. Entonces, empezamos con el grupo F. No se olviden, el grupo F se llama sin transporte del pago principal. El primero de los 5 T's del grupo F es FCA, que es abreviación de Free Carrier y se traduce como franco porteador.
Aquí un comentario creo que amerita para el término porteador. En anteriores versiones de los Incoterms, FCA significaba franco transportista, hasta hace 2 versiones antes, creo. Ahora es porteador. ¿Por qué? Porque cuando utilizaba transportista en vez de porteador, en términos formales podía entrarse en alguna contradicción a raíz del trabajo de los forwarders. Como ustedes probablemente sepan, los forwarders son empresas especializadas en administrar el transporte, una operación de transporte. Y transportista, que era la palabra que se utilizaba aquí antes, en rigor se refiere al propietario del medio de transporte. Transportador es el que hace el transporte. Transportista es el dueño del medio de transporte. Y un forwarder no es ni uno ni otro, pero normalmente las empresas que importan o que exportan contratamos un forwarder, ¿verdad? Porque nos puede dar, es el gancho, el eslogan de un forwarder, nos da servicio puerta a puerta. Recoge la mercadería de aquí y él sabrá cómo la entrega aquí, en el almacén del importador. Pero no es transportista. Entonces se cambió esa palabra por porteador, porque porteador es un término que incluye al transportador y también al transportista. Y también incluye a aquellos que sin ser ni transportadores ni transportistas son administradores del transporte, de la actividad de transporte como tal, y eso es lo que son los forwarders. Entonces, este término ha permitido sortear el problema que pudiese haberse presentado ante la contratación de forwarders que no eran transportistas, ¿no? Entonces, esto sirve para los otros Incoterms que habla de porteador también. Y un último comentario, los forwarders, forwarder es una expresión en inglés que la utilizamos en muchos países hispanoparlantes como Bolivia, pero los que han trabajado con españoles deben saber que no les gusta utilizar a los españoles términos en inglés, y a los forwarders los llaman transitarios. Entonces, si alguna vez ven una publicación, un libro español, no en español, sino español, es decir, hecho, redactado, impreso, editado en España, no van a ver la palabra forwarders. Se refieren a este tipo de empresas como transitarios. Entonces, no se hagan rollo, el transitario es el forwarder. El transitorio es el forwarder y ahí nos evitamos problemas. Entonces, FCA, Free Carrier o Franco Porteador, es un Incoterm que nos dice que la mercancía cotizada bajo este Incoterm FCA, ¿qué incluye en su precio? Dice que puede o no incluir fletes y seguros. Este puede o no es que sea optativo, sino que depende de las condiciones de la operación, pero sí incluye maniobras o manipuleo y despacho de exportación. Es decir, que el despacho ante la aduana boliviana ya lo hace el exportador, no el importador extranjero como en FCA. Por tanto, ¿qué labores, qué tareas debe llevar a cabo el vendedor? Dice que debe entregar la mercancía en el medio de transporte. ¿Quién elige el medio de transporte? El comprador, ¿no? Como es de grupo F, no paga el transporte principal. No se olviden, el grupo F es sin pago de transporte principal. ¿Y qué debe hacer el comprador? Debe contratar transporte y seguro de mercancía hasta el punto de destino. Y además debe efectuar el despacho de importación. Entonces, el despacho de exportación lo hace el exportador y el despacho de importación lo hace el importador. Cada empresa hace el trámite ante su propia aduana. Y el concepto de entrega bajo FCA, perdón, dice que el vendedor entrega la mercancía al porteador, ya hemos hablado sobre este término, o a otra persona designada por la empresa compradora en las instalaciones de la empresa vendedora o en otro lugar designado. No se olviden, FCA es también para cualquier medio de transporte, excepto el marítimo. Y una vez visto la condición de entrega, ya tiene sentido esto que dice que puede o no incluir fletes.
Hagamos de cuenta que el transporte es carretero, ¿sí? Hay un camión elegido y contratado por el comprador. El comprador extranjero, cuando elige y contrata el transporte, en este caso carretero, le va a indicar que vaya hasta los predios del exportador. Es decir, que este camión, para poner el ejemplo en términos muy coloquiales, se va a estacionar en la puerta del almacén del exportador. ¿Y qué tiene que hacer el exportador? Cargar la mercadería en este camión. En ese caso no hay flete. El flete lo está cubriendo el comprador, pero no hay flete hasta la entrega al medio de transporte, porque es transporte carretero que llega hasta la puerta del exportador. En ese caso no hay ni flete y por lo tanto no hay seguro y el precio no debe incluir esos conceptos. Pero si la exportación se hace por transporte aéreo, obviamente el avión no va a aterrizar en la puerta del almacén del exportador. Si el exportador está en La Paz, o mejor aún en Oruro, digamos, el aeropuerto está a una distancia razonable, son varios cientos, unos cuantos cientos de kilómetros, ¿no? Alrededor de 300 kilómetros La Paz-Oruro. Entonces, como el exportador tiene que entregar, como dice aquí, la mercancía sobre el medio de transporte, tiene que entregar la mercadería en el aeropuerto. Y si el aeropuerto está a unos cuantos cientos de kilómetros de distancia, hay un flete. En ese caso sí hay flete que debe cubrir ¿quién? El exportador. Y si el flete cubre una distancia razonablemente larga, por ejemplo, Oruro-La Paz, deberá asegurar ese flete. Por lo tanto, al momento de cotizar la mercadería, deberá incluir en el precio flete, en nuestro ejemplo, Oruro-La Paz, y seguro del transporte Oruro-La Paz, por si tiene un choque, una pérdida o lo que fuera, ¿no? Entonces, es por eso que dice que el precio puede o no incluir flete y seguro. Si es transporte carretero, pues no va a incluir flete ni seguro, porque no existe. El transporte llega hasta la fábrica del exportador. Si es transporte aéreo o incluso ferroviario, La Paz es un buen ejemplo. Como no tenemos ni siquiera estación ferroviaria ahora, en Patacamaya, no, en Viacha es donde está la estación más cercana, pero es difícil que una exportación se defina entregar en Viacha, ¿no? Probablemente sea en Oruro para ir hacia Chile, algo así. Entonces hay un flete hasta la terminal del medio de transporte elegido. De eso depende que se incluya o no flete y seguro. Algo que creo no habíamos comentado, el precio de la mercancía, cómo se ve influido por la elección de los Incoterms. Vayamos a un ejemplo un poco ajeno a lo que es comercio internacional para aclarar bien este concepto del precio y su relación con los Incoterms. Ahora en todas las ciudades de Bolivia hace años ya se ha puesto de moda el tema de los pollos a la broaster, ¿verdad? Seguramente cada uno de nosotros tiene su local favorito de pollos a la broaster. Aquí en La Paz los más conocidos son los pollos Copacabana, sé que están en varias ciudades del interior también, o lo que ustedes quieran, o una pizza, lo que prefieran. Un pollo, digamos, un combo, ahora todos nos venden combos, un pollo Copacabana o el que a ustedes les guste. ¿Cuánto cuesta un combo? El pollo con sus papas, sus salsas y su refresco. Digamos 25 bolivianos, que debe ser más o menos lo que cuesta en cualquier ciudad de las nuestras. Si nosotros vamos al snack y compramos el pollo, nos cuesta 25 bolivianos. Pero si lo pedimos a nuestra oficina o a nuestra casa, ¿cuánto nos cuesta el pollo? ¿Lo mismo, menos o más? Más, por el Más, ¿verdad? transporte, claro, Por el taxi. Ahora, eso por implica taxis. implica que el pollo cuesta más caro si lo pido a mi casa. Parece que sí, pero en realidad No, no. Porque si entonces ustedes se no, fijan, no, la factura que nos entregan sigue diciendo 25 pesos, ¿no ve? 25 pesos. Exacto, En un escenario ideal deberíamos recibir otra factura del taxi que nos diga exacto, 10 pesos, ¿no? Sería lo ideal. Es decir, que el pollo
si lo pedimos a nuestra casa, el pollo como tal sigue costando 25, pero hay un costo asociado, el de transporte. Lo mismo pasa con la mercadería que se vende de un país a otro. Si yo vendo mi mercancía aquí, si yo soy exportador boliviano, digamos, y vendo aquí, en mi almacén, va a costar $1,000. Si el exportador me pide que le entregue la mercadería no en mi almacén, sino en el puerto de Arica, ya no puede costar $1,000. ¿La mercadería va a seguir costando 1,000? Sí, pero lo que yo cobre va a incluir estos 1,000 más lo que me cueste llevar la mercadería hasta Arica, ¿no? Entonces va a ser $1,000 más el flete, La Paz Arica, digamos 1,200, más el seguro del flete La Paz Arica. Si eso era 200, el flete será pues unos $25. Entonces va a ser 1,000 del costo de la mercancía más mi utilidad, está incluida en mi utilidad, más 200 de flete, más 25 de seguro. Entonces aquí la mercadería cuesta 1,000. Aquí cuesta 1,205. ¿Cuánto dijimos? 1,225. Si me pide que le entregue en el puerto de llegada, pues costará 1,500. Y si me pide que le entregue aquí en su depósito, costará 1,800, 2,000. ¿La mercancía cuesta más? Sí y no, ¿no? Porque el costo sigue siendo 1,000. La diferencia es el flete y los costos asociados al transporte, ¿no? Viendo del otro lado, si el comprador elige comprar aquí la mercadería en el depósito del exportador y paga $1,000, ¿la mercadería ya es suya? Sí, pero sigue en mi depósito. Para hacerse dueño realmente de la mercadería, tiene que él pagar el flete La Paz Arica, Arica puerto de destino, hacer el despacho de importación y tenerlo en su almacén, ¿no? Va a llegar a costar más o menos los mismos 1,800, $2,000 que hubiera costado si yo le entregaba yo exportador le entregaba la mercadería aquí, ¿no? ¿De qué va a depender de qué forma le convenga comprar al comprador? De quién consiga los mejores precios de flete y seguro, básicamente. Y ese es el encanto del manejo de los incoterms. Se deberá cotizar, tanto el exportador como el importador deberán cotizar fletes y seguros de todo el tramo que hay que cubrir con transporte, y la elección de uno u otro Incoterm reflejará quién consigue los mejores precios, ¿verdad? Entonces, lo que dice aquí el precio de la mercancía incluye, se refiere a que bajo el Incoterm, bajo cada uno de los Incoterms considerados, qué montos se le van a agregar al precio, ¿no? Y eso está en directa relación al lugar en que se haga la entrega, al momento y al lugar, ¿verdad? Un FOB Arica incluirá fletes hasta Arica. Un CIF Hamburgo incluirá fletes primero hasta Arica y luego hasta Hamburgo, y así. Y entonces, esa es la parte más importante de los Incoterms, el precio, ¿no? Es decir, que para comercio internacional ya no es posible trabajar con cotizaciones o con precios que no estén asociados a un Incoterm. Un ejemplo que a mí me gusta utilizar con las personas que recién están empezando con esto de exportaciones y demás, o importaciones, eh, ahora es bastante fácil comprar por internet, ¿verdad? Hay sitios de todo. Si quiero comprar computadoras, accesorios para moto, música, libros, etcétera, encuentro en una página web. Digamos, quiero comprarme una moto. Bueno, como estamos en Dakar y a mí me gustan las motos, entonces tengo eso en mente ahorita. Y entro a internet, a una fábrica china, y veo una moto como la que me guste, digamos 250 de cilindradas, tipo enduro, cross, y dice $500. Yo digo, pucha, pero aquí en la 16 de julio, en alguna feria de mi ciudad, están en $1,000 o más de, alrededor de 1,400, es una motito 250, ¿no? Entonces, $500, está barata la moto, ¿no? Y digo, voy a hacer negocio y compro 10 motos, pago $5,000 con tarjeta y digo, ya, a ver cuándo me llegan las motos. Y después de pagar, haciendo un poco extremo el mensaje, no funciona así, pero digamos, me llega un mensaje y me dice, felicidades, usted es dueño de 10 motos. Aquí en la ciudad de Shunchu, no sé qué, en China, puede pasar a recogerlas cuando quiera. Entonces, soy dueño de las motos,
Sí, pero están en la China y ni siquiera Sí, están en el puerto de Shanghái. Entonces, para yo ejercer mi derecho propietario, tengo que contratar a alguien en China para no ir yo y que lleve las motos hasta el puerto de Shanghái, que haga el despacho de exportación en China, pagar el flete Shanghái-Iquique, seguramente ir hasta Iquique, sacar las motos, mandarlas hasta La Paz, hacer el despacho aduanero, todo eso. ¿Cuánto me va a llegar a costar? Alrededor de $1,000 por lo menos. Asumamos que va a ser algo así. Y a eso tengo que añadirle mi margen de utilidad para vender. No voy a vender a los mismos 1,000, ¿no ve? Entonces, el precio al que pueda vender se va a parecer ya mucho al precio al que se vende en las ferias de nuestras ciudades, ¿no? Entonces, cada que coticemos algo, si entro a esa página web y dice $500 la moto, tengo que exigir que me digan bajo qué Incoterm. Si me dicen Xworks, fábrica del exportador chino, ya sé qué cosas le tengo que sumar a ese precio para llegar hasta lo que es el precio en el que yo voy a tener las motos aquí. Si me dijeran, por ejemplo, FOB Puerto de Shanghái, $500, parece barato, porque a eso ya solamente hay que pagarle flete hasta Iquique y traer de Iquique aquí. Ya no hay que hacer despacho de exportación en China, etcétera, ¿no? Si me dijeran CIF Iquique, $500, está regalado. Yo vendo todo para comprar motos a ese precio, ¿no? Pero tengo que saber qué Incoterm se asocia a cualquier precio cotizado. Y si me piden que yo cotice un producto cualquiera para exportar, tengo que ser capaz de utilizar bien los Incoterms, ¿no? Entonces, porque no me van a preguntar cuánto cuesta tal producto de exportación. Me van a decir, por favor, cotíceme bajo el Incoterm FCA, FOB y CIF, por lo menos, ¿no? Por lo general piden al menos 2 cotizaciones. Y tengo que saber bien esta parte para cada uno de los Incoterms. Tengo que saber qué cosas debo incluir, qué conceptos debo incluir en el precio para cada Incoterm, porque aunque hay un refrán, ¿no?, que dice, más vale pecar por exceso que por omisión, o por omisión que por exceso, no sé cómo, eso no se aplica en Incoterms. En Incoterms es pecado mortal equivocarse, ya sea incluyendo lo que no debía o no incluir lo que debía haber incluido. Hagamos de cuenta que bajo FCA, digamos, no estoy seguro si debe incluirse flete. Entonces digo, mejor no incluiré, porque si soy muy caro no me van a comprar, y no incluyo el flete. Obviamente voy a ser más barato que los otros, y obviamente me van a comprar, pero eso no es bueno, porque con cada venta que haga voy a perder plata, porque no estoy incluyendo el flete que debería haber incluido. Y al revés, si digo esto no sé si incluir o no, mejor incluiré, porque la otra vez casi me votan porque no he incluido, entonces ahora incluiré, pero no había que incluir, igual me van a votar. ¿Por qué? Porque voy a ser el más caro y nadie me va a comprar. Entonces hay que saber bien qué conceptos deben incluirse bajo cada uno de los Incoterms, ¿no? Para FCA, que es el que estamos viendo, puedo o no incluir fletes, depende de mi gusto, del humor con que haya despertado hoy día, no, depende de la situación de esa operación en particular. Básicamente depende del medio de transporte elegido. Si el medio de transporte es carretero y el camión llega hasta mi depósito como exportador, pues no hay flete, porque yo lo único que tengo que hacer es cargar la mercadería al camión, ¿no? Pero si es aeropuerto o si es transporte aéreo ferroviario, pues tengo que llevar la mercadería hasta ese lugar donde entrego al medio de transporte. Y eso sí es un flete, ¿no? Y entonces, en ese caso, debo incluir el flete en el precio, ¿ya? FCA. El siguiente es FAS. Como ven, aquí hay solamente un barco dibujado, entonces aplica solamente para transporte por vías navegables. FAS significa Free Alongside Ship, que se traduce como franco al costado del buque. Es decir, que este Incoterm se utiliza cuando se entrega la mercadería al costado del buque. ¿Qué incluye el precio cotizado bajo FAS? Incluye fletes y seguros hasta poner la mercadería al costado del buque y el despacho de exportación. Por lo tanto, ¿qué debe hacer el vendedor? Entregar la mercancía al costado del buque
y efectuar el despacho de exportación, los dos. Y el comprador, ¿qué debe hacer? Subir la mercadería a bordo del buque, por eso la entregamos al costado del buque, no sobre el buque. Debe contratar transporte y seguro, hasta destino, hasta ahí, y debe efectuar el despacho de importación, ¿no? Ahora, esto de al costado del buque es un poco herencia de la época en que la mercadería para transporte marítimo era de carga suelta, que ahora es casi imposible de encontrar, ¿no? Carga suelta me refiero a que van cajas que subían sobre el buque. Entonces, esto de entregar al costado del buque era cuando el exportador dejaba las cajas sobre el muelle y el barco, el personal del barco, si quieren, se encargaba de cargar las cajas sobre el buque. Por eso dicen que el comprador, que es el que paga el transporte principal, debe asumir la actividad de subir la mercadería al buque. Pero actualmente no se da esto ya. ¿Por qué? Porque todo se exporta en contenedores, ¿verdad? Por transporte marítimo. En camión puede que haya carga suelta, pero para transporte marítimo es muy difícil. Los barcos están acondicionados para cargar contenedores, facilita un montón el transporte, ¿no? Porque un contenedor de 20 pies en promedio se tarda 2 horas en llenar. Imagínense cargar todas esas cajas 2 horas al barco versus tomarse unos cuantos minutos en que la grúa agarra el contenedor y lo pone sobre el buque, ¿no? Entonces, muy difícil. ¿Y por qué digo que es difícil que se entregue al costado del buque? Porque cuando el exportador, digamos en el caso boliviano, manda su camión hasta Arica o Iquique, ¿dónde deja la mercadería? En la puerta del puerto, se entrega el contenedor a la autoridad portuaria, no entra nuestro camión hasta el muelle, ¿no? Lo dejamos ahí y además el contenedor, incluso la autoridad portuaria, la administración del puerto, no la lleva directo al barco, ¿no ve? Lo lleva el contenedor al patio de contenedores, porque puede que falte 1 o 2 o más días para que llegue el buque. Entonces, en ese sentido, no podemos entregar la mercadería al costado del buque. ¿Y por qué mantiene la Cámara de Comercio Internacional este Incoterm si rara vez se puede utilizar? Por esto, por el concepto de entrega, que dice que el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía se coloca al costado del buque, que designado por la empresa compradora, que puede ser en el muelle, lo que ya vimos que es altamente improbable, o al lado de la barcaza. Y esto sí se da, y nuestro país es, creo, un buen ejemplo. Ustedes saben que muchas de las exportaciones que salen por el Atlántico las hacemos por Puerto Suárez, ¿no? Y en Puerto Suárez, los puertos que utilizamos, el que antes era de Gravetal, Puerto Aguirre como tal, no están pues sobre el río, sobre la hidrovía como tal, están sobre el canal Tamengo, que es un canal artificial y que en época de aguas bajas disminuye su calado mucho. Entonces, cuando las barcazas que sacan sobre todo soya, son unas barcazas inmensas, cada barcaza carga hasta 1.000 toneladas de soya, una barcaza. Y una vez que están en el río, se forman convoyes de 12 o 15 barcazas que se encadenan entre sí para hacer un solo convoy y con un remolcador bajan y suben por convoyes, ¿no? Entonces llevan 12, 15.000 toneladas de soya. Pero en época de aguas bajas no pueden cargar la totalidad de su capacidad, las 1.000 toneladas. Cuando están por 600, 700, como el calado es menor, si siguen cargando, llegan al fondo, chocan. No hay el agua no es lo suficientemente profunda. Entonces, a medio cargar, salen al río y ahí se paran, iba a decir se estacionan, mis amigos marinos me quitarían el saludo si digo que estacionan, pero esperan ahí y terminan de ser cargadas con otras barcazas más pequeñas que llevan 100, 200 toneladas nada más. En ese caso se aplica FAS, porque la mercadería se entrega al costado del buque, pero no en el muelle, sino cuando la barcaza está esperando en el río como tal para ser cargada en su totalidad, ¿no? Entonces, Bolivia es un buen ejemplo de utilización de FAS en esos casos, ¿no? En esos casos se utilizaría FAS,
pero es muy difícil que se entregue sobre muelle, salvo que quizás para transporte fluvial o lacustre, ¿no? Se pueda poner cajas sueltas sobre una barcaza o una balsa, algo así. Con Perú, de hecho, se comercia mucho con eh, cajas, fardos sueltos. Lo malo es que la mayoría es de contrabando. No sé si ustedes han visto alguna vez, de Tiquina más abajo se ven buques, balsas, perdón, barcazas a vela, ni siquiera tienen motor, que son más grandes que las barcazas que cruzan los vehículos de Tiquina. Y hay saquillos de harina, azúcar, que dependiendo del tipo de cambio, vienen del Perú hacia Bolivia, o en algunos casos van de Bolivia hacia Perú, pero lo malo es que es sobre todo contrabando, ¿no? En algún momento cambiará eso, pero es un buen ejemplo para la utilización de FAS, ¿no? Y el otro, el que les decía, de la hidrovía Paraguay-Paraná, que sale por Puerto Suárez. Ese es entonces FAS. ¿Qué ha pasado? Y ahora llegamos al famoso FOB. FOB, que significa Free on Board o franco a bordo, como traducción. El precio de la mercancía, cuando nosotros como exportadores coticemos una operación bajo FOB o como importadores solicitemos una cotización FOB, tenemos que saber que el precio de una cotización FOB incluye fletes, seguros y maniobras hasta poner la mercadería a bordo del buque. En FAS era al costado del buque, ¿verdad? Y el importador se encargaba de cargar la mercadería. Aquí es a bordo del buque. Y además tiene que hacer el despacho de exportación. ¿Qué labores, por lo tanto, realiza el vendedor? Entregar la mercadería a bordo del buque y efectuar el despacho de exportación. ¿Y qué debe hacer el comprador? Contratar transporte y seguro hasta destino, hasta aquí, y efectuar el despacho de importación. Este despacho lo hace el importador. Aquí un comentario. Hasta la anterior versión de los Incoterms 2000, la definición de FOB decía que debía entregar la mercadería cruzando la línea imaginaria de la borda del buque, ¿no? Es decir, que a este buque había que imaginarse una línea, aquí, así, y cuando la mercancía cruzase esta línea, se consideraba entregada. Y eso se prestaba a un montón de malas interpretaciones y hasta bromas, ¿no? Mucha gente decía, entonces tienes que ir con tu plomada para ver si el contenedor ha cruzado o no esa línea. Era muy complicado, ¿no? Sobre todo porque documentalmente es imposible demostrar que ha cruzado una línea imaginaria, ¿no? Había que usar la imaginación, eso nos dice todo. Entonces, seguramente han habido quejas de operadores de comercio de todo el mundo y con buen criterio la Cámara de Comercio Internacional para esta versión 2010 ha cambiado ese concepto, ¿no? Y dice que para entregar la mercadería bajo FOB debe ponerse a bordo del buque. Por lo tanto, la definición de entrega bajo FOB dice lo siguiente: el vendedor entrega la mercadería a bordo del buque designado por la empresa compradora en el puerto de embarque, en el puerto de salida de embarque, no se olviden, grupo F todavía sin pago de transporte principal, en el puerto de embarque designado o proporciona la mercancía así entregada. El riesgo se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque. Entonces, el costo y el riesgo se transmiten aquí, en este lugar, ¿no? Y aquí también amerito un comentario para esta frase, o proporciona la mercancía así entregada. Esto está fácil de entender, ¿no? Lo anterior, se entrega la mercadería a bordo del buque, es decir, que la grúa debe agarrar el contenedor y ponerlo a bordo del buque sin problemas. En ese momento se considera la mercancía entregada. Y hay un documento que certifica eso, es el BL, el Bill of Lading, el documento de transporte marítimo, con el sello FOB, limpio a bordo. El poner ese sello implica que la naviera acepta haber recibido en aparentes buenas condiciones la mercadería a bordo de su buque, ¿no? Y con eso el exportador, si ha vendido bajo FOB,
ya puede ir al banco a cobrar su carta de crédito, si fuera el caso. Entonces, es por eso que es bueno el cambio que han hecho de haber dejado aquel concepto de la línea imaginaria de la borda del buque, porque la mercadería se entregue a bordo del buque, ¿no? Y también se le aumentó esto, o proporciona la mercancía así ya entregada. Esta frase se añade en los Incoterms de transporte marítimo porque el transporte marítimo es el único en el que la mercadería puede ser vendida mientras está en tránsito. Es decir que, a ver, digamos está saliendo la mercadería de Arica para llegar hasta Hamburgo. Dependiendo de la naviera y los puertos que vaya a tocar, eso puede tardar de 3 a 4 semanas. Es harto tiempo, ¿no? Un mes. Durante ese mes, si el que ha comprado originalmente la mercadería era un broker, un intermediario, después de 1 o 2 semanas probablemente haya vendido la mercadería, mientras la mercadería está en alta mar todavía, no ha llegado a puerto, pero ya ha cambiado de dueño. El intermediario que vende cuando la mercadería está en alta mar, ¿qué Incoterm utiliza? Siempre han utilizado FOB o SIF si fuera el caso, pero FOB se puede tranquilamente utilizar. Entonces, si nos íbamos a la letra muerta, el comprador final de verdad podía, quizás con un poco de mala fe, argumentar si no hubiera esta parte que dice proporción de la mercancía ya entregada y decir, pero el vendedor no me ha entregado la mercadería a bordo del buque, no la ha puesto a bordo del buque. ¿Cómo la va a poner a bordo del buque si el buque estaba en alta mar? ¿No? Entonces, por eso, para cubrir, para que FOB se pueda utilizar en aquellos casos en que la mercadería se vende mientras está en tránsito, ha aumentado este párrafo que dice o proporciona la mercancía así ya entregada. Entonces, eso cubre, ¿no? El comprador final puede decir, pero no la ha puesto a bordo. No, pues estaba en alta mar. Pero sí estoy proporcionando la mercancía que ha sido ya así entregada, así como puesta a bordo, ¿no? Entonces, esta frase que está aquí en amarillo, resaltada, se aplica solamente para los casos en que la mercadería sea objeto de una nueva compraventa mientras está en tránsito. Es decir, que yo soy el exportador boliviano y me la compra un intermediario XYZ y me la compra FOB Puerto de Arica. Sale la mercadería de Arica y 15 días después esa empresa XYZ se la vende a otra empresa ABC, pero cuando está la mercancía en alta mar, ¿qué Incoterm va a utilizar? FOB. ¿Va a ser FOB Puerto Arica? No, va a ser FOB en algún lugar de alta mar. Y en alta mar no puede poner la mercadería a bordo del buque. ¿Por qué? Porque ya está a bordo del buque. Entonces cumple bajo FOB la venta de la empresa XYZ a la empresa ABC en virtud de lo que dice este párrafo, ¿no? Porque entrega la mercancía así ya entregada. Ok, entonces ese es el último comentario bajo FOB. Y el siguiente, Incoterm, ya es del grupo C. Lo único que sobre lo cual voy a llamar la atención para ustedes ahora es este hecho. Si se fijan, aquí se transmite el riesgo y aquí se transmite el costo. Es decir, que a diferencia de lo que pasaba en el grupo F y en el grupo E, el costo y el riesgo en esos grupos se transmitían juntos. Ahora no, se separan. El riesgo se transmite en el puerto de embarque y el costo en el puerto de destino, ¿ya? Pero, como les decía, son varios Incoterms del grupo C también. No quiero dejarlo a medias. Entonces, les pido, por favor, mañana vemos todo el grupo C completo para no partir así las cosas en dos. Y nos quedamos con lo visto hasta ahora en el grupo E y en el grupo F. Si pueden darle una leidita de este. Antes una consulta, no sé si Gerardo les envió el texto de los Incoterms. Licenciado, no, aún no se enviaron. Ya, Hola. Sí, yo les voy yo llegando a mi casa, como me han añadido al grupo de WhatsApp, lo voy a incluir ahí, esta misma noche, en una media hora más o menos.
apenas llegue se los paso por el grupo de WhatsApp. Así ya no esperamos a que Gerardo venga, porque eso ya va a ser mañana, ¿no? Entonces, a Sí, ver si les dé el tiempo, sé que con el trabajo y demás a veces no alcanza, pero si le pueden dar una leidita a los 5 tercios, creo les sí, va a perfecto. ayudar. Y ahora nos vamos temprano, como hemos empezado en punto. Ojalá mañana podamos empezar igual. Creo que es mejor para los que se conectan temprano, no hacer espera media hora y después estar hasta más tarde. Mejor todos nos digamos Sí, más temprano, ¿no? sí, está bien. Entonces, yo les voy a pasar ahora mismo, cuando llegue a mi casa, el texto de los 5 TERs, a ver si les dan una leidita. Y mañana empezamos con el grupo C. Vemos el grupo C, el grupo D, y pasado mañana los comentarios finales y la parte de la OMC que me han pedido que también comentemos algo. Ya, Salvo que haya perfecto. alguna consulta ahora y si hubiera algo, ahora es cuando. Bueno, parece que nada, entonces, gracias primero por la puntualidad. Habían varios que estaban conectados incluso un poquito antes de las 7. Ujú. A los que se han ido conectando después, toda la presentación ha sido grabada, entonces lo pueden acceder o repetirla en cualquier momento. Y al resto, aunque se hayan conectado un poquito tarde, pues gracias por estar y gracias por la paciencia. Y nos vemos mañana a las 7. ¿Sí? Licenciado, antes de que se olvide, antes que se corte, quería que puedan enviarnos también por medio de WhatsApp el, el código de acceso, por favor. Ah, Lo ok, que pasa ya. es que no me llegó, yo por uno de los compañeros ya anteriores me, me avisó para que pueda yo ingresar. Ya le pido a Gerardo entonces que les vuelva a enviar eso. Gracias, No, no, porque pues a muy ustedes amable. gracias, ¿ah? Hasta mañana. Y buenas Que noches. Hasta descansen. mañana. Adiós. Bye, bye.